momento, lo habíamos anunciado, Mirna, hay dos mujeres con nosotras. Se trata de Evelyn Matei y Paula Daza. Vamos a trasladarnos nosotros al living. No, si les encanta, hoy día hemos caminado como nunca y estoy con lumbago, ¿puede creerlo? ¿Cómo está? Qué gusto que estén con nosotros. ¿Qué tal, Paula? ¿Estás con lumbago? No sé si lumbago ciática, Evelyn. Yo después te voy a mostrar unos ejercicios increíbles. ¿En serio? Ay, Evelyn, ¿qué tal? Un gusto de tenerlas ambas acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿Ustedes? me imagino que con mucho trabajo ambas, ¿o no? Ambas, sí, pero muy entusiasmada y muy entretenida. ¿Está contenta, trabajando Paula? juntos. Sí, estoy muy contenta, sí. Qué distinto es decirle ahora Paula y no subsecretaria. Pues. Así es. Bueno, Sí, también me vamos a decir encanta. doctora Daza, pero le vamos a decir Paula. Sí, ¿Podemos Paula, decir Paula, ¿no? Perdón, y vieron que los Paula, por declararon supuesto. el mejor equipo de los que mejor habían manejado la pandemia. Pero al sin doctor duda. París y a ella, Sin duda en que Latinoamérica. Yo de verdad le levanto un monumento porque creo que haber tenido que enfrentar esta pandemia, el estrés, yo la veía todos los fines de semana, Paula, y me preguntaba cómo lo hacía, pero usted sobrevivió. Sí. Sobrevivió. Muy bien, Y aquí sí. está para Sí, contarnos. yo era la cara, que es un tremendo equipo que está Sin detrás duda, mío. Sí. pero de todas maneras. Pero ella además es muy matea, Sí, pues. trabaja y estudia mucho. Y además tiene un carácter maravilloso. Sí. No se altera con Sí, nada. es que yo creo que está operada de los nervios, Sí, de todas pero maneras. espérate, tengo pregunta. Ustedes son de perfiles o personalidades distintas. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Un poquito, una cosita poca, Evelyn. No, nos llevamos muy bien. ¿Sí? Ha sido muy ¿Quién entretenido. manda? Aquí las dos. Las No, dos. nos Ninguna de las dos. complementamos, ninguna, sí. Ya, y cuando no están de Sí. acuerdo con algo, ¿les ha pasado? Sí. Hasta ahora nunca. Hasta ahora no, la verdad que no, hemos estado muy de Y acuerdo. si en alguna general. vez no estamos de acuerdo en algo, que en alguna vez va a pasar, me imagino, la verdad es que tenemos tanto cariño y tanto respeto una por la otra que no me cabe ninguna duda que lo vamos a poder conversar y llegar a un acuerdo. Porque eso es lo que hace la gente sensata. Sí, pues. Oye, es nos verdad. falta tanto diálogo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros googleamos, literal. Nuestra asistente Siri hizo la siguiente nota que queremos compartir con ustedes y con ustedes en su casa también. Miren. Soy el asistente de voz de tu día. Encontré las biografías de quienes nos acompañan hoy en el estudio. Evelyn Rose Matei Pornet nació un 11 de noviembre en Santiago, pero de ascendencia española y alemana, y cómo no, sí estudió en el colegio alemán. Dankeschön. Alles Gute. Desde pequeña y hasta adulta, mostró sus dotes en la música. Pero su música no aparece en cualquier radio. Ha sido diputada, senadora, ministra, intentó ser presidenta y ahora es alcaldesa, siempre preocupada de su estado físico. Incluso, ha dirigido el tránsito. Ella hoy vino a trabajar a este lugar que después de esto ella va a intentar conversar con todos en conjunto. Y no anda sola. Paula Graciela Daza Narbona nació un 25 de enero también en Santiago. Tiene 4 hermanos y desde pequeña ha viajado por el mundo. Con ese pase de movilidad, vivió en Argentina, Uruguay y Venezuela. Que por ahí se me acercó un pajarito. Es médico cirujano y se especializó en pediatría, pero de lo que más sabe es de contestar preguntas. Esta pregunta la contestará a la doctora Paula Daza. Doctora Daza, le dejo la palabra a la subsecretaria. Nos recomendó la distancia física, usar mascarillas, pero lo que más destaca son sus blusas. Ahora, juntas son las voceras del candidato José Antonio Kast. Mientras, varios insisten que son como la Vicky y la Gaby, ellas solo quieren llegar a un ministerio en marzo. ¡Verdad nota! Muy simpática, muy ¿Le gustó? bonita, muy bonita. Muy sí, muy simpática. simpática. Eso de la Vicky y la Gaby, ¿no? Ah, no, es una simpatía. Son yo creo yuntas, que... son yuntas, ¿no? yo creo que ¿Se han llevado bien? Sí, muy bien. Espectacular. La verdad es que trabajamos mucho, las dos somos mateas y Ya. trabajadores. Y a las dos nos gusta reírnos. Y de verdad nos reímos todo el día. Perfecto. Porque es la mejor forma, te fijas, de trabajar bien, pero también en paz, con tranquilidad, pasándolo bien. Y cuando uno lo pasa bien, yo estoy segura que eso la gente lo nota. Pero es distinto ser vocera a cuando se es candidata, porque usted ha vivido de los dos lados. Ah, muy distinto. Sí. Además que no soy vocera. ¿Qué es entonces? Todos nos dicen que Soy somos una voceras. simple
A ver, yo entiendo que no es como que sea simple, porque efectivamente tengo como una trayectoria, ¿no es cierto? Sí. Pero de verdad, yo la llamé cuando ella dio el paso de dejar su subsecretaría, en que lo estaba haciendo espectacular y que además ella quería tanto, y le dije, eres una reina. Y cuenta conmigo en lo que quiera. Y ella después me dijo, ojo, hagamos una pauta juntas. La hicimos, la hicimos. y ahí partimos. Y ahí partimos. Pero fue increíble, pues yo la llamé un día a Evelyn, creo que había sido el primer día que yo me sumé al comando, y le dije, me sumé al comando, y primero que nada ya estaba en una reunión. Y me contestó el teléfono y me dijo, estoy en una reunión pero me voy a salir. Se salió de la reunión, o sea, eso habla mucho cuando uno... Buen gesto, claro. Muy buen gesto. Y le dije, me encantaría hacer una pauta, mañana es el Día del VIH, tenemos que hacer una pauta del Día del VIH, que es otra pandemia que ha sido invisibilizada producto de la pandemia del COVID. Eso fue el 21 de diciembre, si es que no me equivoco, ¿no? Sí, por el día de noviembre. Fue ahora el 1 de diciembre. 1 de diciembre. Entonces, yo la dijo, ahí voy a estar, tuvo que mandar a comprar condones, porque y no encontramos condones femeninos. Pero no había. En las farmacias no hay condones femeninos. En 9 farmacias, en ninguna había condones femeninos. ¿Por qué no? Claro. Bueno, porque la verdad que en algunas ni siquiera sabían lo que era. Sí, hoy día nosotros, cuando yo estaba en la subsecretaría habíamos incentivado muy importante en el tema de prevención de la sexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, el tema del uso de condón masculino, pero sobre todo el uso de condón femenino. Las mujeres en general tienen que empoderarse en manejar su sexualidad. Exacto. Y desde la atención primaria se entregan condones femeninos, pero en las farmacias, cuando fuimos a comprar, no había. Que no sepan, que increíble que en la farmacia no sepan. Digo, no había. ¿Farmacia de su comuna, alcaldesa? No. La farmacia de mi comuna lo hacen todo espectacular. Así que yo creo que es un tema que las mujeres en ese, uno de los temas relevantes que, como muchos otros, que las mujeres tengan y manejen su sexualidad de prevención. Y lo otro que es un tema, hablando de la sexualidad, cuando uno le pregunta a los jóvenes ¿por qué usan condón? La mayoría dice para prevenir el embarazo. Claro, no las enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí hay un tema que hay que visibilizar. Y entonces si llega el candidato Kast al Palacio de Gobierno, se va a entregar condones. Van a checar femenino y masculino. Y la primera pauta. ¿Va a estar de acuerdo? Por eso la primera. ¿Está de acuerdo o no? Porque... Absolutamente. Él sabía. Sí, él sabía. Totalmente de acuerdo. El día que yo me junté con él me pidió sumarme a su comando. Hay temas relevantes de salud pública. Perdón, en cambio a mí nadie me pidió. No, nadie. Ella se sumó. Yo me fui a ayudarla a ella. Ella se sumó, después de la pauta nos fuimos a tomar un café y dijimos upa chalupa. Y se fue. Paula, bueno, la verdad es que ambas están acá y les agradecemos que se hayan dado el tiempo porque sabemos que están con la agenda muy apretada. Nosotros estábamos comentando más temprano con Evelyn, nos conocemos, Evelyn, desde el tiempo de la Patrulla Juvenil. Sí. Patrulla Juvenil, que era el grupo joven de Renovación Nacional, claro. Sebastián Pinera, Alberto Espina, para que den la vuelta a la vida, y Andrés Alamán. Así nos conocimos. Claro sí. Así nos conocimos cuando yo reporteaba, en la época que reporteaba política. Bueno, Evelyn, Paula, ustedes saben, bueno, hoy día es un día muy especial para los candidatos porque está el debate de Anatel, y más temprano estábamos justamente conversando con nuestros compañeros acá sobre el clima, un clima bien cargado, bien complicado. Vimos el fin de semana lo que pasó ahí en Plaza Italia. ¿Cómo se lo vive? A ver, Evelyn, usted que tiene una experiencia política bien dilatada, ¿diría usted que este es de los momentos más álgidos que le ha tocado, no? Puede ser, pero me han tocado varios otros también parecidos. Y me pasa que es una tontera caer en eso, porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy día mucha gente ya no nos cree. Claro. No les cree ni a los de izquierda, ni a los de derecha, ni a los del centro, ni a nadie. Ni le cree a los carabineros, ni le cree a la justicia, ni le cree a la Contraloría, ni le cree a los curas. En eso estamos en Chile. Y por eso es que mucha gente no va a votar. No va. Sencillamente no va. No les importa ya. No se siente convocado. Entonces me pasa que yo realmente creo que nosotros tenemos que hacer énfasis. ¿Y por qué no creen? Mire, yo he ido bastante, he ido a Bajos de Mena, he estado en un departamento adentro, he escuchado cómo se sabe todo lo que está pasando en los departamentos de al lado. Así de chicos no caben, los niños caen muchas veces en la droga, no tienen áreas verdes, no tienen nada cerca, farmacia, nada donde comprar, en fin. Entonces me pasa que esa señora o esa familia
postuló con mucha ilusión a una vivienda propia. Estaba feliz cuando iba a tener una vivienda propia. Y le dan esta cosa que de verdad es una afrenta a la dignidad. Es indigna. Es indigna. Ese concepto es importante. Ellas, todo el mundo dice, pero hay tan baja participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Pero si yo fuera mamá y viviera ahí, yo no iría a trabajar, con todo lo que me gusta trabajar, por miedo a que mis hijos caigan en la droga, ¿no? La calidad de la educación, un asco. Áreas verdes no existen. Entonces me pasa que, y esas son la gente que no va a votar. Entonces, gastar el tiempo en molestarnos entre nosotros, cuando hay gente que lo está pasando pésimo, y donde yo creo además que se nos está acabando el tiempo a los políticos para solucionar las cosas de verdad, los problemas de verdad. Se nos está acabando el tiempo ligerito. ¿Y a qué le teme, alcaldesa? ¿A qué le teme? Le temo a que finalmente nadie pueda transitar tranquilamente por Santiago sin que te llegue un balazo. Hoy día hay mucha gente que ha fallecido por balas locas en las poblaciones, y eso no está en las primeras noticias. Hay una mujer que estaba amamantando y murió de una bala loca. Sí, nos acordamos la Pintana. Hay niños que han muerto. Entonces me pasa que de verdad gastar el tiempo, nosotros, y por eso es que me gusta la idea de José Antonio de tener muchas más mujeres en el gabinete que hombres, porque yo creo que nos tenemos que ir a lo práctico, a cómo lograr, por ejemplo, bajar el precio del gas, el precio de los remedios, el precio de los alimentos, porque mucha gente de verdad le cuesta llegar a fin de mes. ¿Cómo logramos hacer digno el lugar donde ellos viven? ¿Cómo logramos llegar con una mejor calidad de educación? El programa de gobierno, él promete 100.000 viviendas al año en construcción, y para eso se van a trabajar con el Ministerio de Bienes Nacionales para entregar los sitios y poder ahí construir. Y el proyecto es bien ambicioso, porque dice además de hacer barrios en donde estén integrados no solo los colegios, sino también espacios públicos. Y además donde haya personas, donde hayan viviendas sociales y hayan viviendas de clase media. Por lo tanto, lo que estamos diciendo finalmente, Evelyn, es que toda esta polarización, que yo creo que efectivamente yo coincido con usted, nadie quiere, porque al final lo que pasa con estas polarizaciones es que lo que usted dice, las personas se restan. Paula, usted ha vivido, pero desde un lugar distinto, que le ha tocado la parte pandémica, donde también hubo dificultades, en fin. ¿Le cuesta estar aquí en primera plana, pero ahora en lo político? La verdad que no. Yo cuando di este paso lo pensé mucho. La verdad que yo estaba muy cómoda en la Subsecretaría de Salud Pública. Hemos tenido 2 años muy difíciles. Con respecto a esta situación encrispada, nosotros la vivimos el año pasado, en el año 2020, en los periodos más duros de la pandemia. Pero siempre, porque todo el mundo opinaba, ¿cierto?, de que hay que cerrarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero siempre nosotros tuvimos la mirada, de decir, aquí tenemos que tener la mirada del punto de vista de los científicos, de los que saben, con las incertidumbres que teníamos en ese momento, y tomar medidas y siendo transparentes. Acuérdate que cuando llegó la pandemia había una situación de desconfianza total en las autoridades. Bueno, su candidato a la dictadura sanitaria. Ahora ha cambiado de parecer, ¿no? Sí, pero cuando llegamos nosotros al gobierno teníamos una incertidumbre. Y personalmente mi mayor objetivo era que las personas creyeran en lo que decíamos, porque finalmente iban a tener que tomar las medidas que nosotros recomendamos. Y en ese contexto... Me quedo ahí dando vuelta esa pregunta, porque... Bien sabemos, José Antonio Castro dijo la dictadura sanitaria, qué sé yo, que hay una imposibilidad de un atentado contra la propia libertad. ¿Habrá cambiado de parecer? Porque claramente era una opinión que se contraponía con lo que ustedes, como desde la ciencia, desde la autoridad, defendían. Y el candidato, el diputado electo Gonzalo Lacarrera mantiene la misma tesis. Absolutamente. Había otro, como la Isquia Siche, que quería cerrar todo y que nadie pudiera abrir en ningún lado. El blackout, claro. El blackout total. Pero por esto, cuando Kass me llamó, me invitó a participar, yo me junté con él, y uno de los temas relevantes para poder yo estar acá y hacer este paso tan importante era que nos hiciéramos cargos de poder mantener y mejorar, por supuesto, muchas de las medidas que habíamos tomado. La pandemia va a seguir el año 2022 y hay que seguir tomando muchas medidas. ¿Le entró razón? Yo no sé si entró en razón o no, pero él entendió. Y a mí lo que me llamó la atención positivamente, lo que me sorprendió,
es su disposición, primero que nada, a escuchar a los expertos, escuchar a las personas que entienden del tema de la pandemia y entender que hay medidas que probablemente se van a tener que implementar y fortalecer en la medida que nosotros... Aunque sean impopulares, que fue lo que tuvimos que adoptar cuando las personas estaban en cuarentena, que no podían viajar y todas las restricciones. Pero Paula, no hay cierta contradicción. La vimos estos 2 años llamando a la vacunación, por ejemplo, a ser súper responsables, a cuidarnos, etcétera. Y ahora cuando lo vemos a él hablando, por ejemplo, lo vimos también al diputado de la carrera la semana pasada aquí en un contacto con nosotros, que entiendan la libertad de las personas que no quieren vacunarse, por ejemplo, que insisten que es un riesgo y que se apela finalmente a la responsabilidad individual. Se contrapone un poco con el discurso que hemos estado acostumbrados, al menos estos 2 últimos años, de llamar a la gente a la vacunación, insistir una y otra vez, ¿o no? ¿Cómo lo afronta usted ahora desde la otra vereda? Dijo que el pase de movilidad podía quedar a discreción de los restaurantes. Exactamente. Primero que nada... Estamos hablando de Castro. Sí, primero que nada, la carrera es un diputado electo y él tiene su posición personal. Muy distinto, es un candidato que va a dirigir el país y las políticas públicas de todo el país para todos los chilenos. ¿Ya? Él puede decir lo que quiera, él va a estar en el Congreso, sabemos que los diputados pueden tener su opinión y manifestar, pero muy distinto. Y en ese contexto, yo me sumé, porque para mí era muy importante, es muy importante entender que estoy en este lado del manejo de la pandemia, que tienen que mantenerse muchas de las políticas, el proceso de vacunación, el proceso del paso a paso, perfectible con toda la información. Y a mí me sorprendió positivamente que él absolutamente entiende que la ciencia y que la evidencia científica y los expertos es lo que tiene que promediar para poder manejar las políticas públicas de todos los chilenos. Y no podemos experimentar hoy día con un tema que ha sido tan difícil, tan duro para todos. Y tenemos que mejorar, por supuesto, pero hoy día Chile y los chilenos están en una situación tremendamente favorable en relación a otros países. Yo les quiero decir que el programa de vacunación en Chile ha sido exitoso, no producto del azar, producto de muchos actores, pero lo primero es tener las vacunas. Solamente un punto ahí, pero lo que vemos es que en el programa de José Antonio Kast no hay nada relacionado al COVID específicamente. No. Yo quiero decirle que él me certificó que, de acuerdo a lo que conversamos, todas las medidas implementadas durante el gobierno de Sebastián Piñera II, que es en relación a la pandemia, se van a mantener, pero no están en perfectible. Eso sí me lo confirman. Absolutamente, pero se van a mantener porque es el manejo de la pandemia, vacunación, el TTA, el paso a paso. Al final es lo que se hace basado en la evidencia, ¿no? La evidencia demuestra que eso sirve. No se escucha la ciencia. Nosotros se nos metieron una antivacuna la semana pasada acá en el canal. Claro. Sin mascarilla, defendiendo tesis que dicen que no sé, te vacunáis y se te pega una cuchara en el brazo. O sea, y desgraciadamente todos esos actores que de alguna manera producen incertidumbre y producen lo que dice la Evelyn, la gente ya no quiere escuchar más odiosidades, quiere escuchar a las personas que le van a solucionar sus problemas. La pandemia ha sido tremendamente dura, está dejando muchas secuelas de muchos aspectos y tenemos que hacernos cargo de eso hoy día. Por eso esperamos que hoy día el debate de verdad sea con preguntas que sean con altura de mira y que puedan discutir lo que la gente quiere. Y también que haya una discusión en relación al programa, a las propuestas, que podemos no estar de acuerdo. Pero cuando habla de dictadura sanitaria, ¿qué le pasa a usted? Vamos a ver un tuit ahí que tenemos para comentar justamente. Ahí está, ¿no es cierto? No alcanzó a leer, chiquillo. No sé quién de ustedes. Llegó la hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes, estancando el país. No más cuarentena, no más toque de queda, no más estado de excepción, libertad y responsabilidad ahora José Antonio Kast. Es que esto fue, Paula, en el peor momento de la pandemia. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo usted ahí? Bueno, a ver, primero que nada yo quiero decir que todas las propuestas en ese momento más difícil, tuvimos muchas recomendaciones. En esa propuesta, yo me acuerdo, junio, julio del año pasado, primero que nada nos decían también que teníamos que cerrarlo todo. Por un lado nos decían que incluso el transporte, todas las medidas que se implementaban tenían un impacto de alguna manera duro en las personas. Por eso nosotros tuvimos que navegar con las certidumbres o incertidumbres que teníamos con respecto a esto y tomar medidas difíciles. O sea, decir que cierren los colegios,
para que los niños no vayan más a clase. Decir que los adultos mayores se queden 5 meses en su casa sin salir. Decir que se cierren las pymes que ya estaban a punto de acá. O sea, obviamente yo me junté con muchos de ellos y me suplicaban. Y yo entiendo en ese momento que la gente necesitaba salir, pero la verdad que estaban por otro lado con las UCI colapsadas. Entonces, no es fácil manejar una pandemia, les puedo decir. Y tomar medidas difíciles no es fácil. Hay muchos otros temas de salud, no solo de la pandemia, que queremos hablar con usted dentro de los próximos minutos, porque antes quiero preguntarle a usted, pues, Evelyn, ¿qué? Perdón, pero yo puedo decir nomás una cosita. Sí, por supuesto. ¿Qué me pasa? Que yo encuentro que sí, hay un ánimo complejo y qué sé yo, pero por otro lado, es como bonito para Chile ver que los dos candidatos que están como más en los bordes han llegado a la segunda vuelta, y uno que le gritaba a los carabineros y a los policías y dice que está al orden, y otro que decía que no más cuarentenas y qué sé yo, también las está haciendo. Se ha buscado la moderación. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso le puede hacer muy bien a Chile. O sea, Boric votó incluso en contra de una ley que pretendía proteger a los bomberos, ¿no es cierto? A los bomberos, que los agredían. Y en cambio hoy día dice que está a favor del orden. Y yo no tengo por qué no creerle. Y tampoco tenemos por qué no creerle a José Antonio. Entonces, el hecho de que efectivamente estén obligados a moderarse y a buscar... Entonces no es convicción, están obligados por campaña a moderar el discurso. No, yo creo que efectivamente cuando uno está en un sistema proporcional como el nuestro, cada uno le habla a su público. Entonces, claro, el público más como moderado, entre comillas, estaba ocupado de alguna manera por Evópolis, por Renovación Nacional, entonces cada uno van haciéndose su nicho y les van hablando a su nicho. Pero ¿y usted y después cuando se dan cuenta que sus nichos no bastan, entonces yo siento que tenemos una tremenda oportunidad, y esa es la que no tenemos que dejar pasar. Yo quiero agregar una cosita. A mí, lo que me pasó a mí me llamó ustedes saben que yo no comparto mucho de la afición valórica, ¿cierto? Yo vengo de una familia liberal, mi papá era masón, mi mamá es agnóstica, yo soy agnóstico, o sea, vengo de un mundo muy distinto desde el punto de vista valórico. Pero ¿qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué le pasó? Me pasó el día que yo vi que José Antonio Kast salió y se sacó ese pin, ese gesto, y dijo: yo ya no soy y no pertenezco al Partido Republicano, yo ahora quiero ser el presidente de todos los chilenos. Me llamó a mí, y ¿cuál es mi misión? Es abrir puertas, abrir yo soy libre pensadora, por lo tanto yo puedo trabajar con José Antonio Kast sin ningún problema, porque yo, en el fondo, eso es ser libre pensador, ¿cierto? Sí, en el fondo, entender. El papá que era masón los puso en un colegio Pudey. En Venezuela. No, era el mejor colegio. En Venezuela. Yo fui a vivir a Venezuela, estuvimos viendo, llegamos y te quiero decir, eso es entender que uno puede compartir visión de país, de futuro. ¿Y trabajaría entonces en el gobierno de Gabriel Boric si es que llega al la verdad que en este momento no comparto su visión de país. Hay muchas cosas porque es que así se dijo que le encantaría trabajar con usted. Después de que la Portillo durante un año y medio. Paula, ¿me permite? Si me interesa. Como para creerle. A usted no le gustó la presidencia de Kasich en el colegio médico, al parecer. Pero por Dios, si le daba como bombo en fiesta a la pobre Paula. Pero lo hizo bien o no lo hizo bien el colegio médico en esta época. También fue elegante como... a mí me gustaba más ¿cómo se llama? El secretario general Bernucci. Sí, José Miguel Bernucci, secretario general. ¿Pero por qué no le gustaba a ella? Uy, más pesada. Dale, con la raya de pesada. Que están mintiendo, que las cifras no están validadas, que no nos dan las cifras, que no nos avisaron de esto, que no nos llamaron acá. La pega que tenía que hacer. Yo no sé cómo la aguantaba. Pero Paula, ¿me permite? Pero a lo mejor también, ahora que hay que centrarse, a lo mejor también. Yo quiero... Y ojalá, porque eso es lo que tenemos que lograr en el Evelyn, país. Es que me interesa mucho, pero es que quiero tomar justo lo que dijo Paula respecto a los valores. Yo que soy pesada, yo no le quise decir yo que soy un dulce seria. Cosa seria. Más tranquila que ahora. Yo soy un dulce seria. No, pero quería agregar un punto, porque por algo ustedes están acá. Evelyn y Paula, o sea, por algo, porque está claro que, y está visto no solo porque lo que dicen las encuestas, porque cuando se hace la segregación, o sea,
la segmentación por grupos de mujeres y hombres, le va mejor a Boric en las mujeres que a Kast. Entonces, claramente había que reforzar la parte mujeres. Pero hablando de lo valórico, es que, Evelyn, usted siempre ha sido bastante progresista dentro de su sector, pues. Sí, pues. Usted apoyó mucho antes que en este país se hablara. Sí, pues. Usted incluso dijo, en un momento dijo que Kast no era opción, pero yo que la vengo siguiendo hace hartos años, me acuerdo perfecto, porque yo tuve un embarazo de una guaguita que no se le formó el cerebro y cuya guaguita tuvo, o sea, esa guaguita tuvo que nacer, o sea, ¿qué quiero decir? Llegar a término. A mí el Estado me obligó, yo me acuerdo perfecto que las palabras suyas me hicieron sentido cuando usted decía, eso no puede ser, no puede el Estado obligar a una mujer a tener que llegar hasta el final de un embarazo que es incompatible. Entonces, ahí estamos hablando de un candidato, como el candidato Kast, que él se opuso justamente a la ley de aborto en 3 causales, pero no solo eso, el 2004 votó en contra de la ley de divorcio, estaba en contra de la píldora del día después. Entonces, ¿qué la hizo cambiar a usted para apoyarlo a él? No, a ver, en primer lugar, efectivamente, en materias valóricas tenemos diferencias bien sustanciales. ¿Y se mantienen hasta hoy esa diferencia? A ver, la diferencia es que eso ya es ley. Ya es claro. Ley. El tema ya está resuelto, ¿ya? Y él no las va a derogar, ni va a ir en Dijo contra. que ya no las iba a derogar, aunque no, lo había dicho en su primer así que eso programa. es un tema ya zanjado. Pero me pasa que de verdad no conozco ni un solo país donde el Partido Comunista esté en el poder y en que a la gente le vaya bien. Ni uno. Pero estuvo en el poder, pues estuvo con Bachelet 2. Sí, pues, ¿tú crees que anduvo muy bien el país? No, llegó Bachelet a todo esto. Entonces, sí, a propósito. me pasa que cuando uno dice, mira, tenemos una crisis migratoria. Ok, tenemos una crisis migratoria, pero ¿de dónde se vienen? Se vienen en general de países donde gobierna la izquierda. ¿Y a dónde llegan? A Chile, donde supuestamente hemos hecho todo mal durante los últimos 30 años. Pero este es el país que escoge. Entonces me pasa que la visión de país, en general, más allá de lo valórico es súper importante, pero ya de alguna manera está resuelto. Pero cuando uno dice, oye, ¿cómo vamos a construir un país? ¿Cómo vamos a lograr a sacar a las personas del estado tan indigno en el que tienen que vivir hoy día muchas poblaciones? ¿Cómo vamos a lograr ya, pero, que hoy día un millón de personas... Perdón, alcaldesa, pero ustedes han gobernado los últimos 30 años en la posición... Pero, perdón, 2 gobiernos, alcaldesa, 2 gobiernos, y usted ha hablado acá varias veces... Uno con un terremoto y el otro con una... Sí, pero alcaldesa, son 2 gobiernos y usted ha dicho varias veces la situación indigna en la que están las personas. Bueno, usted ha sido gobierno 2 veces. Perdón, pero el gobierno de Piñera fue el que agrandó el tamaño de las casas y lo hizo mucho más digno. La mayoría de las poblaciones que yo te estoy contando fueron hechas durante la concertación. O sea, en este gobierno efectivamente se ha agrandado el tamaño de las casas, se ha ido tratando de mejorar. Sí, entonces, pero lo que yo les quiero señalar es, la izquierda muchas veces muestra mucha preocupación. Y yo creo que la preocupación, pero no saben manejarlo. Es el punto, porque por lo que estoy deduciendo, usted dice, claro, tenemos diferencia valórica con Kast, pero la opción que venga el comunismo a mí me hace sentir que tengo que apoyar acá. Es casi como, está apoyando a Kast porque no salga Boric, es como el mal menor, no le queda otra, no es porque claramente... A ver, no es solamente el Partido Comunista, no es solamente Boric. En general... manejan re mal las plata. Yo les quiero decir, por ejemplo, nosotros también tenemos una farmacia comunitaria en Providencia, nos va súper bien. La mayoría de los remedios los vendemos menos de la mitad, algunos la quinta parte, pero no tenemos ni un cheque prestado y no estamos en quiebra, como en Recoleta. Por ejemplo, ENAP tenía 500 millones de pérdida todos los años. Llegaron a este gobierno, ahora tienen utilidad de 150 millones de dólares. Y tenían pérdida, de 500 pasaban, de menos 500 pasaban a más 150. Por ejemplo, me entregaban a mí la municipalidad con una tremenda deuda, que ya no existe. Claro, entonces, la verdad es que lo que yo quiero señalar... Ejemplos podrían haber de lado y lado. Yo no quiero dejar pasar, perdón que lo mencioné al pasar, pero creo que es importante decir, Michelle Bachelet llegó ahora, recién, en la mañana. Sí. ¿Cómo se toman ustedes esa llegada? ¿Debería decir por quién va a votar? Bueno, entiendo que viene a ver a su familia y evidentemente va a votar. Yo creo que aquí una cosa importante es decir, ella es una ciudadana, es una expresidenta. Pero creo es un que actor clave. Sí, pues igual, está bien, pero ella viene a Chile a votar. Creo que tiene el derecho a decir por quién va a votar, pero no. A ver, perdón. A ver. Sí.
¿tiene el derecho o no? Obviamente que lo tiene. Y alguien tiene una duda de por quién va a votar. Se lo podría pero la decir pregunta yo, es decirlo, no, pero hacer un punto acá y hacer un gesto simbólico. Pero Evelyn, sabemos que ella tiene restricciones por el cargo, pero si hiciera un gesto simbólico, no sé, se reúna con X de la oposición, es decir, su organización, la Fundación Caería bien, caería mal, estaría mal. Primero, desdramaticemos las cosas. Ella nombró de candidata a la Paula Narváez, ¿no? Sí. No sé si la nombró Evelyn. Bueno, se sumó una carta. No, pero fue su cara. Esta mi elegía. Yo no estoy tan de acuerdo ahí. Bueno, da lo mismo. Sí. Pero era su candidata. Sí, eso sí. O sea, también tengamos claro que si uno le traspasara todos sus votos al candidato que uno quiere, si eso no es así en la vida. Ella salió como con un 70-80% de aprobación después de su primer gobierno, ¿no? Sí. Bueno, y después de salió Piñera. Pero Evelyn, ¿cómo ha cambiado el país? Evelyn, ¿cómo ha cambiado el país? ¿Quién sale hoy día con un 70-80% de aprobación después de Yo creo que eso ya son valores históricos que no se van a conseguir, ¿no? Claro, porque se nos acabó la plata para dar bonos. Y no solo eso, porque no hay más. Porque hay más fragmentación también, pues. Usted mismo lo dijo, si estamos llegando a dos candidatos que representan... Hay un descrédito de la política en general, usted lo decía al comienzo. No, perdón, pero Evelyn, ¿usted acaba de decir que la aprobación del primer gobierno fue por bono? A ver, obviamente que ayudó. O sea, si uno mira, recordemos, ¿no es cierto?, que tuvimos una tremenda crisis internacional, ¿no? Y ella tenía una buena aprobación. Pero cuando surgieron los bonos, cosa que nosotros aprobamos, porque creíamos, yo lo aprobé, porque creíamos que era necesario para que no se viniera la economía abajo. Ahí se fue así para arriba. Pero el pilar solidario fue súper importante también en su gobierno, y usted lo reconoce, ¿no? Sí, porque el pilar solidario lo veíamos a propósito de la política que está implementando, o que proyecto de ley, ¿no es cierto?, para ampliar esta pensión básica universal o pensión generalizada universal. Hablábamos, o sea, el pilar solidario que se implementa en el 2008, sin el cual usted sabe que las personas que nunca bautizaron no tenían un peso. No, eso no es así. Había el primero que implantó la pensión solidaria fue justamente el hermano de Cast. Sí, pero era una de sobrevivencia. Miguel. ¿Se acuerda? Que era como bajita. No, también pero era como en esa época había muy poco dinero, era solamente para muy poquitos, ¿no? Pero ese concepto de dar una pensión y también de dar un subsidio familiar, la asignación familiar, a los que nunca cotizan, eso todo fue idea del hermano de Cast, Miguel. O sea, él fue el que hizo el mapa de la pobreza, de la extrema pobreza en Chile. Él murió a los 33 años. Y hizo muchas de esta medida. Ahora, obviamente, en la medida que usted después tiene más dinero, lo va ampliando. Y esa es la gracia de que cuando los países crecen, podemos ir solucionando más problemas. Evelyn, tenemos una declaración suya que usted hizo en Radio Concierto. ¿Qué brutalidad dije? Vamos a ver qué dijo. Uno es dueño de sus palabras. Exactamente. He hablado con José Antonio y él tiene una tremenda fe en las mujeres. Y él no lo ha dicho así directamente, pero se escucha harto que él está pensando no solamente en tener un gabinete paritario, sino que más que paritario. Así que a las mujeres no se preocupen, con un gobierno de José Antonio Cast nunca les va a ir mejor que en un gobierno de él. Sí, tal cual. Sí, tal cual. ¿Y eso yo estoy convencida de eso. ¿Se podría sumar a su gabinete? Porque ahí como que lo deslizó, ¿no? Sí, yo también me ¿no? Me pasa. ¿En qué cartera? Fue una broma. Esto partió como una broma. Una broma. Cuenta pues tú cómo fue. Sí. Porque estábamos en un canal y le preguntaron a Evelyn, le dijo, ¿usted sería ministra del Interior? Fue como muy categórico el ministerio, al tiro. ¿Usted sería ministra del Interior en un gobierno de José Antonio Cast? Y ella dijo, bueno, si la Paula es ministra de Salud, yo soy ministra del Interior. Listo. Y yo pero dije, broma. Y me preguntaron a mí, ¿usted sería ministra de Salud? Y yo dije, bueno, si la Evelyn es ministra del Interior. Y después metimos a la Marcela Sabat. Van pareadas, tiene que ser la dos. Y después metimos a la Marcela Sabat. No, si después además empezamos a meter a otras mujeres. Decidimos que sin conversar nada. Decidimos que la Marcela Sabat tenía que ser la ministra de la mujer. Y además estamos exigiendo que la ministra de Hacienda sea también sea mujer. Pero Evelyn, yo tengo una pregunta para usted, porque usted
usted también. Las palabras, uno es dueño de sus palabras, perdón, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. No, pero no tiene nada del otro mundo. Que usted dio una entrevista hace una semana, en la tercera, donde dijo, tengo que revisar algunas cosas del programa, que no haya nada ahí que me moleste profundamente. Ya no hay nada que la moleste profundamente, y le pregunto al tío por el tema del estado de sitio. No lo he revisado. Ya. No, espérese. No lo he podido revisar porque no estaba trabajando mucho. La famosa facultad del Estado que le daría al presidente el estado de sitio, de poder tener personas que sean distintas a las cárceles. Sí, que algunos, el periodista Ramón Ulloa le preguntaba en el debate de la Arche, diciendo, esto es lo que hacía la DINA y la CNI. Sí, pero se pasó un poquito 7 pueblos. Pero expliquemos el punto. Pero mira. Pero hay un punto ahí, ¿eh? Mira, no. Suponte tú que en la Araucanía, en una zona, empieza ya el enfrentamiento a balazos completo. ¿Ya? Entonces el presidente le puede pedir, o en una población, 2 bandas rivales de narcotraficantes. Tú sabes que hay 1 millón de personas que viven en Santiago, en la región metropolitana, en zonas controladas por el narcotráfico. 1 millón de personas. Entonces pasa que hay veces que de verdad esos empiezan a agarrarse a balazos. Que puede ser narcotraficantes, que pueden ser, en fin. Entonces el presidente tiene la facultad de pedirle al Congreso decretar algún estado de excepción. Y en ese sentido, y esto ocurre también en Francia, puede decir, miren, estos que son los cabecillas de las 2 bandas se quedan en las casas. Están arrestados en las casas, no pueden salir. Pero no están en ninguna parte secreto, aquí hay prensa, aquí hay control del Congreso, el Congreso tiene que haber dado el permiso previo. Además, cualquier persona que se sienta afectada y diga, no, yo no soy narcotraficante, nunca he estado en la violencia, va y recurre de amparo. Entonces la verdad es que comparar lo que ocurre en democracia con lo que ocurría en dictadura, a mí me parece que es como decir, oye, ¿sabes qué más? A la Angela Merkel no le podemos dar esta facultad porque podría transformarse en otro Hitler. No, ojalá tuviéramos seamos un poquito más serios. Ojalá tuviéramos Angela Merkel, digo yo. Sí, digo yo. Sí. Pero, qué mujer más espectacular. Espectacular. Sí. Más liderazgo que uno extraña acá, digamos, ¿no? Pero bueno, pero por sobre ese punto igual yo creo que hay harto matiz. De hecho, el mismo candidato salió a aclarar el otro día, y la verdad es que no me expliqué muy bien, no tuve mucho tiempo de explicar. Esto evidentemente es supervisado por la ley, y con el Congreso, o sea, aquí de es que ¿sabes lo que pasa? Pero está en su hay propuesta. facultades del presidente que igual son bastante pero régimen presidencial. No, pero a ver, perdón, a mí me parece que es súper razonable cuando tú tienes una situación de extrema violencia en un lugar, poder tomar medidas rápidas que salven a la gente inocente que vive por ahí. O sea, si están agarrados a balazos, ¿no es cierto? Tú en el fondo lo primero que haces es poner paño frío, porque en general uno actúa después de que alguien cometió un delito, ¿no? Pero aquí es cuando ya hay un clima como de balazo, de extrema violencia, tú en esas ocasiones, en forma muy excepcional, puedes actuar antes de que se maten, diciendo, ¿saben qué más? No salgan de sus casas. Y esto te aseguro que la señora que vive en Quilicura, ahí en la población Parinacota, lo entiende y más aún lo aplaude. Y más aún, probablemente diría, ojalá que efectivamente les pidieran a todos que no pudieran salir en la noche, porque en la noche ya no pueden dormir. Claro, pero Evelyn, lo que dice en el programa, porque usted que dice que no se lo leyó todavía completo. No, ya. No tenía un minuto. Pero dice, el presidente podrá, sin invocar estado de excepción, podrá establecer medidas restrictivas que permitan ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casas y también en lugares distintos a las casas. Pero no es el programa definitivo. Claro, lo que pasa es que por eso... Eso sí lo hacía la DINA y sí lo hacía la CNI. Uno que vivió esa época, uno dice, uff. Sí, por eso que les digo, también Boric y el Partido Comunista en su primer programa de gobierno era del terror, por si cada uno le estaba dando su nicho. Esto es del terror también. Pero sí, lo que pasa es que obviamente que no estoy de acuerdo con eso, pero lo que está saliendo ahora es una cosa súper razonable. Si yo lo que le estoy señalando es que cuando uno está un poquitito en los bordes, y todo el centro está ocupado por partidos a los que les fue re mal, en general en las primarias. Sí, tal cual. Porque les fue re mal.
Pero ellos le están hablando a sus incondicionales. Pero usted siente que podría usted empujar en el gobierno hacia una moderación, digamos, hacia una... Absolutamente. A la Paula y yo le dijimos, vamos a salir a repartir condones. Pero tendría que ser nuestro primer acto de pero usted tendría que ser parte del comité político de todas maneras. Sí. De todas maneras. Uno también puede influir de afuera. ¿Sí? Oiga, alcaldesa, perdón, ¿usted rechazó un cargo de eso durante este periodo? ¿Le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? Ministerio del Interior. Interior 2 veces. El presidente de la República. Usted dijo que no 2 veces al presidente de la República. ¿En qué momento Le pregunto. ¿Qué osadía o no? ¿Qué osadía? Sí, no, pero perdón, le dijo 2 veces. Habían problemas re prácticos. Y yo en realidad no debiera estar hablando de esto porque uno no habla de lo que a uno le piden en privado. Así no, que pero le dijo 2 veces que no a Sebastián Piñera. Sí. Pero no porque yo no haya estado. O sea, primero le dije que sí y después no resultó. Esa es la verdad. Ya. Además que está muy contenta en la alcaldía. ¿Pero por qué no resultó? ¿Porque alguien la vetó? No puedo seguir hablando. No estaban las condiciones. Ocupemos un eufemismo. Sintonizando tu vida en este minuto. Ocupemos un eufemismo, no estaban las condiciones dadas. No estaban las condiciones dadas, hubo problemas prácticos que hacían inviable. Y viendo lo que ha pasado, dice, mejor que no haya sido. Mejor que no. Me pasa que yo lo he pasado tan bien siendo alcaldesa. De verdad, es un puesto maravilloso. Y yo de hecho creo que si Kast es presidente, él debiera trabajar mucho con los alcaldes. Los alcaldes yo te diría que estamos mucho menos en la cosa pelea, ideología. Por ejemplo, el viernes hubo una reunión a la que yo desgraciadamente no pude ir, pero yo había estado en 2 antes, en que nos juntamos alcaldes de todos los sectores políticos a hablar sobre el tema del medio ambiente. Y ¿sabes qué más? Nadie está diciendo con que tu candidato y tu candidata. Nada. Estamos hablando de verdad de cómo mejorar el medio ambiente. ¿Qué con los veredones sustentables? ¿Qué con el cuidado del agua? ¿Qué con el reciclaje? ¿Qué nos están subiendo O sea, los alcaldes y alcaldesas estamos mucho más preocupados de lo práctico. Y por eso que yo le decía que es muy buena la idea de José Antonio de nombrar muchas mujeres en el gabinete, porque yo creo que, ¿no es cierto, Paula? Vamos a estar más preocupadas. Sí, vamos a estar. Ya nos subimos. La tenemos lista. Alcaldesa Evelyn Matei, a propósito de que vamos a estar con Paula, quiero saber qué le parecen a ustedes estas declaraciones que emitió precisamente su candidato José Antonio Kast. Mire, José Antonio Kast a través de Twitter también, qué lástima lo de Evelyn Matei, había partido tan bien pero terminó aferrada a un cargo utilizado como plataforma para postular a otro. Hasta Joaquín Lavín entendió mejor que ella. Sí, lo que pasa es que él de verdad creía que uno no podía ser electo alcalde y después postular a la presidencia. Y yo creo que esa es... De hecho, yo pensaba un poco lo mismo. Ya. Y al final... o sea, yo le encuentro bastante razón, que es como complicado estar en un cargo y estar postulando a otro. Porque además recién había sido electa. Pero al final yo dije, bueno, ¿sabes qué más? La ley me lo permite, Jadwe lo va a hacer, ok. Yo hubiera preferido no haber sido. Y tiene toda la razón, y además, mire, a mí nunca me importa que alguien me haga una crítica. La crítica, si la crítica es bien hecha, es con mesura, no es diciéndome que soy ni una criminal, ni una fresca, ni nada, sino que qué lástima. Yo lo acepto sin ningún problema. Ya, pero yo quiero llevarlas a otro terreno, pero está ligado con esto, porque dijeron, vamos a repartir condones. De hecho, esa fue la primera pauta que hicieron ustedes juntas. Dicen, más mujeres en el gabinete. Ya se están ofreciendo a trabajar. Usted así como que lo desliza, al menos por afuera lo va a hacer. Usted ya tenemos seguro el cargo. Mi pregunta es, y le pregunto a Paula Daza, en serio, educación sexual en los colegios, la primera infancia, ¿qué va a hacer con la lista de espera que hoy día tiene 2 millones de personas en esa situación? ¿Qué va a pasar? Porque las ISAPRES no se van a terminar si llega José Antonio Kast, todo lo contrario, va a fortalecer FONASA, pero también va a mantener las ISAPRES y quiere unir a las clínicas privadas y particulares a este trabajo mancomunado. ¿Se puede, considerando que los hospitales para ellos va a ser prácticamente situaciones independientes con administración propia y se fusionaría el que fue su cargo, el Servicio de Salud Pública? Bueno, varias cosas, hay varias preguntas ahí. Bueno, primero que nada, el programa de salud es tremendamente robusto.
Y este programa de salud contempla hacerse cargo de situaciones urgentes hoy día, contempla también hacerse cargo de cambios estructurales de mediano y de largo plazo. Cualquier cambio estructural, y lo vimos ahora durante el gobierno de Sebastián Piñera, que requería una reforma de FONASA, una reforma de ISAPRE, que lleva más de 10 años en discusión, obviamente requiere más tiempo, pero hay una filosofía. Lo primero, los cambios urgentes. Acá la pandemia ha dejado un montón de cosas sin poder hacerse cargo. Y acá, ¿cuáles son aquellas cosas que nos tenemos que hacer cargo hoy día? Apenas José Antonio Kast se gana, asuma la presidencia. Primero que nada, salud mental. Sí. El tema, el impacto de salud mental en todo, pero yo te diría principalmente en las mujeres. Las mujeres hoy día, a mí me ha tocado recorrer ¿Pero qué Chile. hacemos con la salud mental? Yo te lo digo al tiro. Yo te digo, no, primero que nada, hacerse cargo. Hay un plan. El programa de Boric ha hablado más de eso que el de Kast. El plan de salud mental, por eso les quiero contar. El plan de salud mental es tremendamente robusto. Acá significa crear un plan urgente, integrado, integrar la salud digital a toda la red de atención primaria. Eso tiene un costo de alrededor de 15.000 millones de pesos que se van a destinados específicamente a eso, donde distintos profesionales del sector público, psiquiatras, en el sector público tenemos alrededor de 700 psiquiatras, no dan abasto. Y por lo tanto tenemos que incorporar psiquiatras del sector público, extendiendo los horarios de atención, pero también del sector privado. La mayoría de los psiquiatras hoy día están en el sector privado, para que puedan atender a través de telemedicina a esta red integrada de salud, que va a ser a través de la atención primaria, de Arica a Magallanes. Pero el ISAPRE igual te pone un plazo, un tope de consultas. Pero un poquito, esto es para y por Dios atención que son pública. caros, la gente lo sabe. No, absolutamente. Por Dios que son caros los cobran 80.000 pesos y sí, pero déjame terminar de contarte. Este plan contempla a las personas, estamos hablando de la gente que va a los consultorios, que es más del 80% de la población de FONASA. De eso no estamos haciendo cargo. Y por lo tanto, a través de estos 15.000 millones de pesos vamos a poder atender a esas personas en un tiempo prudente y hacernos cargo. Ahora, en forma paralela, hoy día acá también, ¿por qué fortalecer FONASA? Porque como dices tú, hoy día la libre elección, particularmente ahí donde hay más de 3 millones de personas que se atienden, que han decidido pagar un bonito, 5.000 pesos, siempre ir a alguna atención porque no quieren la atención primaria. Esa es la libertad de poder elegir. Y en ese sentido tenemos que aumentar la cobertura de la atención primaria, de la salud mental, que es muy baja, aumentar la cobertura en ambulatoria y también de salud dental. Porque ahí tenemos una tremenda deuda todavía, más de 500, alrededor de 470.000 personas que están en lista de espera de salud dental. Por lo tanto, tenemos que ir a atender. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? Si el gobierno, corríjame si me equivoco, fue el gobierno del presidente Lagos cuando comenzó con este trabajo del Sonrisa de Mujer, que después sigue la presidenta Michelle Bachelet, y así todos han ido aumentando, pero todavía hay lista de espera. Bueno, todavía tenemos serios problemas dentales. Absolutamente. Y aquí esto se relaciona con la salud mental de la mujer. No hay ningún país que no tenga lista de espera. En Inglaterra hay lista de espera. En Canadá hay lista de espera. Estamos claros. El problema es que más allá de la lista de espera, el servicio es muy lento, además es muy engorroso y es muy caro. Bueno, ahí, claro, como la psiquiatría. Bueno, por eso quiero decir, ¿no? El tema de salud dental. El tema de salud dental está directamente relacionado con el tema de salud mental. Las mujeres, el tema dental en las mujeres produce un impacto, las personas no van a trabajar, se sienten menoscabadas con su pareja. Hay un tema de salud dental que impacta en la salud mental. Y por eso que el programa de salud dental que teníamos para en el gobierno de Sebastián Piñera, desgraciadamente la pandemia postergó todo. Se comió todos los recursos, se comió todos los programas, tenía un programa de obesidad precioso que no lo pudimos implementar, y por eso que tenemos que hacernos cargo de estas cosas que son lo que le importa a la gente. Primero que nada, el programa de salud mental contempla... ¿Cuánto cuesta todo esto, Paula? Las listas de espera, que son alrededor de 470.000 personas, en general son 200.000 pesos por persona, se piensa que son alrededor de 100.000 millones de pesos. ¿Ya? Si uno ¿100.000 millones de pesos en qué periodo? ¿Un año? En lo que implica hacerse cargo de estas listas de espera de salud dental. Por lo tanto... Esa plata está en Chile, esa plata, perdón... Pregunto, ¿tenemos esa plata? O sea, imagínate que el ferrocarril que quiere construir Boric entre
Copiapó y Antofagasta cuesta 10.000 millones de dólares, que es bastante más que esto. Ahora, pero para comparar, porque el seguro único de salud que propone el candidato Boric le agregaría al sistema, según lo que ellos plantean, el doble de recursos de los que están en FONASA. ¿Por qué hacer un seguro único de salud donde todos pongamos nuestro 7% en la misma bolsa no es una buena idea y ustedes van a hacer algo distinto? Si hoy día hay lista de espera con el 80%, o sea, imagínate trasladar, pero ese 20% pone la misma plata al sistema. Pero no, pero imagínate, porque yo te digo por qué no hoy día, porque es incorporar la presión a un sistema público que donde ya tenemos una tremenda demanda de listas de espera, incorporar más de 3 millones de personas que están en la cita. Que también la salud mental tiene que ver con otros factores, con estar con otra gente, con poder salir. Lo que pasa es que yo las quería invitar a revisar un momento del debate anterior pensando en el que viene, porque es un tema sensible por el cual ahora último se ha acusado de que la candidatura de José Antonio Kast se aprovechó políticamente de una situación. Veamos este siguiente extracto del debate para que lo comentemos. Soy capaz de enmendar la posición, porque ¿sabes qué? Yo creo que en política, creo que José Antonio, como 15 creo cosas que por las cuales pedís perdón, no, porque también tenemos desacuerdo. Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso. Muchas gracias. Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso. Muchas gracias. Vamos a dejar ¿Le pediste perdón? Vamos a pedir. Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón. Gracias, pasó su tiempo. Perdón, acá hay una interpelación que me parece grave. Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? Que no tienes absolutamente idea. Perdón? ¿Hablaste con ella? Yo he señalado en Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Hablaste con la mujer que te planteó que habías abusado de ella? He señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter ¿Y pediste judicial. Perdón? Es que José Antonio no se trata de eso, porque parece que no has entendido el tema de cómo funciona lo que pasó ahí. ¿Puedes aclarar lo que pasó? ¿Por qué una mujer te acusa de abuso? Los micrófonos a los candidatos, por favor, porque esto no es una conversación de café, un debate y hay que respetar a los auditores que están al otro lado del receptor. ¿Ya? ¿Qué le pasa con esto? Mira, me pasa que ese tema, la primera en airearlo, en ponerlo en el debate fue Camila Vallejo, ¿no? Con un tuit. Después tengo la impresión que el diputado Winter también se refirió a eso. Y me pasa a mí que yo conozco al papá, porque trabajaba en ese momento conmigo, de un joven que era candidato a la FEUC, un chiquillo Palma. Y a él, el equipo contrario, la gente de izquierda, le inventó una acusación. No sé si abuso o de acoso sexual. Fue tal la presión que lo obligaron a bajarse de candidato. Le dieron y le dieron y le dieron. No podía ir a ningún lado sin que lo acusaran de abusador o de acosador o algo así. Y después la justicia determinó que en realidad todo eso había sido un invento. O sea, y lo había inventado la gente de izquierda. No vino de la otra candidatura. No. Simplemente dijeron que había que escuchar a la víctima en su minuto, pero no es que le inventara la otra. Pero pusieron el tema y de ahí el tema nunca se aclaró. Y si Boric, en vez de haberse enojado tanto, le hubiera dicho: mira, José Antonio, nunca me han acusado de abuso. Hubo efectivamente una acusación de acoso. Yo hablé con la víctima. Está todo solucionado, así que no hay Pero ningún José Antonio problema. Kast, ¿se aprovecha de esta situación o no al hacer ese emplazamiento? No, mire, la verdad es ¿Usted que... lo hubiese hecho de esa manera? No lo sé. Yo lo único que le quiero decir es que cuando hay un candidato que es de derecha, le inventan y lo obligan a bajarse. Pero, Evelyn, y cuando hay un candidato que es de izquierda, el tema no se puede tocar. Pero Evelyn, el tema de las acusaciones es un tema que se ha conocido, ha sido parte de temas en las universidades, las famosas funas, etcétera. Pero independientemente vimos lo que pasó con este joven dueño de un restaurante, que él apoyó, apoyó la candidatura, y al pobre chiquillo, es decir, lo amenazaron a él, a su familia. Y en mi campaña, alcaldesa,
pasó lo mismo con una pareja de chiquillos gay que me apoyaron. También volviendo a este tema, volvamos a este tema porque yo creo que efectivamente este es un tema que cruza a la sociedad completa. Pero la aludida, que es Macarena Castañeda, publicó anoche un tuit donde dice que efectivamente la derecha se ha aprovechado. Dice: la violencia y el oportunismo de la derecha me obligan nuevamente a referirme a lo que pedí no volver a tocar públicamente. Cuenta que se reunió con Gabriel Boric y dice que efectivamente le pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Recientemente, ¿no? Exacto, dice: quiero confirmar que Gabriel Boric y yo recientemente tuvimos una conversación. Miren, la verdad es que uno no sabe si el recientemente fue antes o después del debate, ¿no? Pero aunque sí haya sido. Y entonces me pasa que cuando, de verdad, y lo digo muy sinceramente, cuando acusan a alguien de izquierda no se puede hablar del tema. No, pero alcaldesa, y cuando acusan a alguien de derecha lo obligan a bajar la candidatura. Sí, pero yo creo que, perdón, déjame decir una cosa. Yo creo que acá hay un tema muy sensible, ¿cierto? Un tema muy sensible. Aquí hubo ya acusaciones a través de las redes sociales. Creo que temas como estos son tremendamente sensibles. La persona ayer hizo un tuit, dijo varias cosas, dijo: ¿saben qué? Esto se solucionó. Por favor, no hablemos más de mi tema. Paula, no fue por redes sociales. José Antonio Castro lo hizo en un debate. No, perdón. Las redes sociales, le pregunto a usted, ¿hubiese hecho ese emplazamiento? La verdad que yo no quiero entrar si yo lo hubiera hecho, no. Creo que hoy día tenemos que respetar. Pero ustedes son voceros. La primera reflexión que tuvimos en esta conversación. La primera reflexión que tuvimos fue. Ella pidió eso, no hablar más del tema. Pero la pregunta es si no podemos ponerlo sobre las mesas. Si podemos llegar al final del día, porque estas dos personas están compitiendo. Las mujeres, ¿recuerdan lo que dijo Baradit de las mujeres? Sí, cuando publicó muchas cosas dijo de las mujeres. ¿Qué quiere decir con eso? Yo lo único que les quiero decir es que efectivamente aquí hay un doble estándar bastante complicado, ¿no? Pero está bien, pero usted acusa a la izquierda, que usted acusa a la izquierda de tener doble estándar, perfecto, pero háganse cargo ustedes también del candidato que tienen. ¿Estuvo bien o no que emplazara a Gabriel Boric de esa forma? Le dijo 6 veces abuso cuando no era abuso. Bueno, partimos hablando del clima crispado que estamos viendo. Ustedes dicen que en realidad hay que tener otro tono. ¿Ese es el tono que debería tener José Antonio Castro para empezar? Y partiendo de una base que no es real. Están pidiendo ahí que moderen el lenguaje, que no están en una cafetería. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle, yo creo que tenemos que pedirles a todos, pero yo les quiero señalar a José Antonio lo han toreado y toreado y toreado, y de repente se negaba a decirle José Antonio, le decía José nomás. Ahí vimos que usted es el presidente de los camioneros. Y usted es presidente, no sé, de los abusadores, no sé, las cosas que se han dicho. Y usted los motejan. Entonces todo vale. En general, José Antonio generalmente no respondió nunca a esas cosas. Tiene un carácter súper tranquilo. Pero esa noche anterior había estado como hasta la 1:30 de la mañana en un programa de televisión. Debe haber dormido 4 horas. Y cuando uno duerme 4 horas, está más cansado y uno está más irritable. Si ustedes me dicen, ¿fue la mejor performance que le he visto a José Antonio? No. Pero yo lo que quiero señalar es, yo nunca he visto a nadie emplazar a alguien de izquierda por haber llevado a Baradit de candidato, ni por tenerlo ahí después de las brutalidades que dijo, porque las brutalidades que dijo eran... Muchos tweets, no uno, muchos. Bueno, pero lo mismo pasó con Johannes Kaiser y también con... Entonces, pero es que de Johannes nos preguntan todo el día, de Baradit nunca, del Pelado Rojas nunca, de la Karina Oliva nunca les preguntan a ellos. A nosotros nos preguntan siempre. Nosotros preguntamos todo aquí. Paula Daza, ex subsecretaria, ¿qué espera usted de su candidato para la noche de hoy? A ver, yo espero para la noche hoy día, y así lo hemos conversado, que él tenga la posibilidad de contar en forma serena lo que es su programa de gobierno y lo que quiere para los chilenos los próximos 4 años. En forma serena, dijo. Sí. Claro, que le den la oportunidad de contar, porque muchas veces las personas empiezan a contar, interrumpen. Entonces, creo que las personas quieren escuchar el programa de las mujeres. Las mujeres en el programa de gobierno de José Antonio Castro tienen un rol importante. Aquí en salud mental, en salud dental, tenemos que empoderar a las mujeres como líderes, y yo me hago cargo de eso. Las mujeres hemos liderado mucho lo que ha pasado en los últimos 2 años en la pandemia, y
creo que es la oportunidad darle el apoyo a ellas para que la capacitación, para que tengan la posibilidad de seguir liderando y así esperamos que sea. Y yo les podría decir, que en el título ahí dice, Kast no tuvo la mejor performance en el último debate porque estaba cansado. Porque en realidad es bien distinto, como yo lo dije, a salir casi como acusando de que no tuvo la mejor performance. Allá está su cámara, Evelyn, allá está su cámara. Entonces yo lo único que les pediría es que titulen de acuerdo a lo que yo quise decir. ¿No? Al espíritu de la... Al espíritu. Porque le faltó una segunda línea para poder... Lo que yo dije, claro, lo que yo dije que estaba cansado, porque estaba... Y cuando uno está cansado, porque había dormido 4 horas y uno está irritable. Una directora de prensa me dijo a mí una cosa que yo aprendí de muy chiquitita en periodismo. Las explicaciones al aire me decía, no sirven. O sea, si yo no dormí... Me están poniendo el título, ya no, es que usted dijo que había tenido esta performance porque estaba cansado, pero la verdad es que el cansado o no cansado, usted sabe que la performance tiene, por ejemplo, hoy día, el candidato ojalá se duerma su siesta, entonces. No, si lo que pasa es que no es que pueda dormir su siesta, si lo que pasa es que el día anterior estuvo hasta la 1:30 de la mañana. Pero yo solamente quiero decir que ese título que hay ahí no refleja lo que yo quise decir. Lo que yo dije es que estaba de verdad cansado y cuando uno está cansado está irritable. Y el equipo editorial lo asume perfectamente también, Evelyn, así que muchísimas gracias por esa aclaración. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, Paula Daza, doctora Paula Daza, vocera, no vocera, futura ministra de Salud, gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Ministra del Interior acá, pues. Ministra del Interior. Si aquí tenemos la ministra del Interior. Oiga, pero es que la voy a dejar amarrar al tiro. Sería la mejor si usted llega a ser... Porque ¿sabes qué más? La Paula pondría esa calma, ese cariño, esa preocupación por los problemas verdaderos y no estaría peleando por tonteras. Ya, pero si usted llega a ser ministra del Interior y usted ministra de Salud... No, vamos a cambiar, yo me voy a ir de Salud. Se cambian, bueno. La cuestión es que vengan igual a conversar, por favor, porque nosotros necesitamos poder entregarle... en Hacienda. Sí, en Hacienda. Uy, como contravería esa billetera, Dios mío. No, viene muy duro, así es. Sí, pues viene duro. Hay poca plata, hay poca plata. Oye, se nos acabó el tiempo. Toda la plata la billetera. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima oportunidad. Que les vaya muy bien.